Amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Enrique Castillo les da la bienvenida a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. Son algunos de los temas que trataremos. La presentación entre el Congreso de la República de parte del primer ministro. Ha salido una nueva encuesta el día de hoy de Ipsos Apoyo en el comercio, que seguramente comentaremos, en la que está incluido el tema Conga. El tema de las Fuerzas Armadas también será muy importante, porque obviamente, aparte de lo que significa la delegación de facultades al Ejecutivo para legislar en esta materia, está todo lo relacionado a la situación en el BRAE, donde han perdido la vida hace poco 5 militares. Eso ha generado una serie de reacciones y la visita que hará el ministro de Defensa al Congreso de la República, acompañado de quienes están a cargo de las operaciones en el BRAE, para poder explicar qué cosa es lo que ha pasado. Esto entonces ha ameritado una preocupación muy fuerte, porque parece que la batalla en el BRAE la estamos perdiendo. No es una novedad, pero parecía que había una intención de cambiar las cosas. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha dado algunas entrevistas y también, como parte de lo que significa el tema de las Fuerzas Armadas, se han dado las escaramuzas internas entre el ministro del Interior de Defensa y algunos mandos, sobre todo justamente del Comando Conjunto, a quienes el ministro de Defensa parece haber querido dejar fuera de toda discusión respecto a la nueva política que se seguirá en ese sector. Adicionalmente están los temas de educación, la interpelación que ha habido a la ministra de Educación y también otros temas que tendrán que ver, como decimos, con la presentación de mañana del presidente del Consejo de Ministros ante el Legislativo. En el ámbito internacional, lo más importante ha sido todo lo relacionado a la reacción británica, a la decisión de Ecuador de haberle dado asilo a un ciudadano muy relacionado con el tema de los BRICS, el señor Assange. Él aparentemente se quedará en la Embajada de Ecuador en Londres, porque no hay manera que el gobierno británico quiera dejarlo salir. Trataremos ese tema también con un especialista en los asuntos internacionales, a quien le consultaremos también sobre lo que se ha venido hablando en los últimos días, y es la posible reacción de Chile frente al fallo de La Haya. Se ha hablado incluso de maniobras militares y de alguna reacción que podría tener efectos no muy agradables en la relación de ambos países. Así que con todo eso vamos a iniciar ya nuestro programa. Les presentaremos a continuación algunos cuadros, que son los de la encuesta, solamente para tener una idea de lo que nos ha presentado Ipsos Apoyo el día de hoy. Nuestro primer cuadro está relacionado con la aprobación del presidente Humala. La mantiene, 40%, desaprueba 49%, 11% no precisa. Esto nos da una idea que en la imagen del presidente aparentemente nada se ha puesto. El siguiente cuadro nos muestra, y lo hemos para, digamos, un poco aligerar la presentación de esta encuesta, el siguiente cuadro nos va a mostrar lo que significa el proyecto Conga. ¿Está usted de acuerdo o en contra de que se lleve el proyecto Conga adelante? A favor, 45%, en contra, 40%, no precisa, 15%. El siguiente cuadro nos dice que se aprueba o desaprueba el paro anunciado en Cajamarca con el proyecto Conga. Lo aprueba el 34%, lo desaprueba el 53%, no precisa, 13%. Uno más, el gobierno central ha decidido mantener el estado de emergencia en Cajamarca. ¿Usted aprueba o desaprueba esta medida? Aprueba 46%, desaprueba 40%, no precisa 14%. ¿Considera que la oposición de Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, respecto de Conga, representa o no representa el sentir mayoritario del pueblo de Cajamarca? Sí representa, 41%, no representa, 45%, no precisa, 14%. ¿Considera que la gestión de Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, es beneficiosa o perjudicial para el desarrollo de Cajamarca? Beneficiosa, 29%, perjudicial, 53%, no precisa, 18%. Muy bien, estos son los cuadros que nos dan una idea tanto de la imagen del presidente como de lo que sucede en Cajamarca. Lo curioso del caso es que la encuesta de hoy no nos ha mostrado la popularidad de la primera dama, Nadine Heredia. Normalmente nos presentaban este cuadro. Esta vez no hemos tenido idea de las cifras que
generaban entonces la estimación con respecto a la popularidad de la primera dama. Muy bien, ahora nosotros presentaremos a dos invitados, dos congresistas que además han sido parte de las Fuerzas Armadas, uno en el ámbito de la Marina y el otro en el Ejército. El general Daniel Mora ha sido además ministro de Defensa, conoce entonces perfectamente parte de lo que vamos a tratar el día de hoy. Y el almirante Carlos Tubino ha formado parte de los más altos cargos en la Marina de Guerra del Perú, que además es una de las armas que en este momento parece tener mayor distanciamiento con el señor ministro de Defensa. Muy buenas noches a ambos, muchísimas gracias por venir. Muy buenas noches. General Daniel Mora, ¿Cómo estás? ¿cómo es la situación del ministro de Defensa a estas alturas y en vista de todo lo que se ha conversado en estos días? Bueno, solamente lo hemos visto en la presentación en el Congreso, defendiendo la dación de facultades, en la cual yo he estado en contra en todos los puntos, porque considero que institucionalmente no era conveniente. Quizás en el tema de las remuneraciones y pensiones, por ejemplo, se ha dado la falsa idea de que va a ser sumamente beneficioso los aumentos y evidente la mayoría de congresistas ha pensado de esa manera, que cómo va a votar en contra de un proyecto que justamente pide el aumento de remuneraciones de las Fuerzas Armadas, cuando dentro de esto se esconde, para mi modo de ver, un proyecto de eliminar la ley de pensiones y de no continuar con la caja de pensiones militar policial. Creo que ha tenido expresiones no muy felices en el sentido de la no deliberancia, por ejemplo. ¿Justificadas? Yo creo que no. La no deliberancia está sujeta más al tema político. Yo he escrito sobre eso varias veces. Cuando un oficial en actividad o un comando de cualquier institución armada aplaude los actos de un gobierno, para mí es deliberante. Cuando critica los actos de un gobierno también es deliberante. Cuando pinta sus tractores, su ingeniería militar del color del partido político, está siendo deliberante, o cuando hace declaraciones políticas en general. Pero nosotros, los militares, estamos acostumbrados a deliberar de asuntos técnicos de la profesión dentro de nuestras instituciones militares. Tenemos nuestros estados mayores, tenemos un conjunto de comités consultores dentro de las mismas Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa. Entonces, decir que no va a aceptar ninguna opinión técnica de los institutos armados, simplemente por el hecho de no ser deliberante, es un tremendo desliz, por decirlo menos, ¿no? ¿Estrategia política, desinformación o sobre? No sé, ha dado a veces esa impresión de tener una posición un poco soberbia de que las Fuerzas Armadas están supeditadas, subordinadas al poder civil. Es cierto, constitucionalmente es así, nunca lo hemos discutido, pero ahí refregarnos en el rostro de que eso es así y por lo tanto no podemos opinar. El hecho de que seamos no deliberantes no significa que no seamos pensantes. Sí podemos dar opiniones técnicas que le pueden servir de mucho al ministro para conducir el Ministerio de Defensa con cuidado. Fíjese, las Fuerzas Armadas no pertenecen a ningún gobierno en particular, eso debe quedar bien claro. Las Fuerzas Armadas son de la nación, del Estado, de todos los partidos políticos. No tiene color político las Fuerzas Armadas. Así que el que es ministro de Defensa tiene que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué quiere prescindir entonces de las opiniones de los militares? Yo no sé, es una opinión, creo, de él muy personal, en el sentido de tener este prejuicio, en el sentido de que las Fuerzas Armadas pues, no pueden opinar al respecto. Congresista Carlos Tubino, ha marcado distancia sobre todo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el Comando Conjunto lo preside un miembro de la Marina. Hay voces que señalan que la intención de quienes están detrás de cierto tipo de movimientos es justamente la de sacar a quien es ahora el comandante en jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Hay algo de eso? Bueno, primero yo quisiera hablar un poquito del almirante Cueto. El almirante Cueto es espada de honor de su promoción, es un brillante oficial, ha sido comandante general de la Marina, entonces él tiene mucha experiencia, sobre todo en el tema que acabamos de tocar con el general Mora, que es el tema de remuneraciones y pensiones. Porque este es un tema que la Marina lo viene trabajando hace años. Bueno, pero el ministro de Defensa no quiere aparentemente tratarlo con quienes están a cargo de este tema. Bueno, sería una imprudencia por parte de él, porque justamente en el tema de remuneraciones y pensiones
que es un error si lo pensó el ministro en algún momento, de que este es un tema que si yo suspendo, cambio la ley de pensiones y le quito, vamos a decir, la pensión renovable o la elimino, estoy perjudicando solo a los retirados. Ahí se equivocó, porque está perjudicando a los oficiales en actividad. ¿Y en qué forma lo perjudica? Porque ya tienen derechos adquiridos. Si un oficial en actividad tiene 20 años de servicio o más, ya tiene el derecho a la pensión renovable. Entonces, debe haber sido una sorpresa para el ministro enterarse de esas cosas, de que en el tema de pensiones afecta con derechos adquiridos al personal en actividad. Entonces, lógicamente, que el personal en actividad tiene que poner en conocimientos al ministro cuáles son sus puntos de vista, ¿no? Y sobre todo que son puntos de vista técnicos. Ahora, dentro de lo que se discute con relación a este tema de las Fuerzas Armadas, se señala que entre los proyectos habría alguna, no eso es solamente una conjetura, alguna posibilidad de que lo que se busque sea un mayor control político de parte del gobierno con relación a las Fuerzas Armadas. ¿Eso es posible que suceda? No me refiero a la intención del gobierno, sino a los mecanismos que se pudieran adoptar para controlar políticamente mejor los ascensos, los movimientos internos, todo. Porque es que llama la atención profundamente que se quieran cambiar por lo menos 8 de las leyes más importantes del Ministerio de Defensa. Y sabiendo que la estructura del Ministerio de Defensa comenzó a modificarse hace 10 años en el gobierno de Toledo y se comenzó haciendo legislación comparada con otros países que ya habían hecho sus reformas y que estuvieran enfrascados en consolidar la democracia. Entonces, lógicamente, en 10 años de este proceso, que nos vengan a decir que con poderes extraordinarios el Poder Ejecutivo va a hacer cambios que no los conoce nadie, que es lo peor. O sea, en ese momento vamos al Ministerio de Defensa, nadie sabe qué se quiere hacer. Si vamos a las Fuerzas Armadas, tampoco. Entonces, ¿quién es el, vamos a decir, el iluminado que está haciendo estos famosos decretos legislativos? Y eso es lo que nos tiene preocupados, porque siempre ha rondado en el ambiente el tema de que hay que tener en las Fuerzas Armadas peruanas un comandante general de las Fuerzas Armadas como tiene Colombia. Y, lógicamente, tenemos una estructura en el Perú totalmente diferente, porque el Comando Conjunto solamente controla en las Fuerzas Armadas las actividades operativas, pero no la parte administrativa de cada instituto, ni los subordina. General Mora, ¿tiene usted el mismo temor? Por supuesto que sí, y por eso hemos votado en contra. ¿Por razones fundadas? Claro, porque estamos en pleno proceso de reforma. La reforma, por su misma definición, es un proceso lento. Y estamos en reformas. Hay leyes que se han dado últimamente, el 2010. Por ejemplo, la designación del presidente del Comando Conjunto y la designación de los comandantes generales de los Fuerzas Armadas. ¿Lo van a cambiar? Ahora se hace la designación de los comandantes generales. Cada institución presenta su lista de 3 oficiales más antiguos y el presidente designa de esos 3. El presidente no puede decir yo quiero que este o este sea el que sea el comandante general de la Marina, de la Aviación o del Ejército. Ni quiero que esté tantos años, ya está definido por ley máximo 2 años. Máximo 2 años. Y entre los 3 más antiguos. Igual el presidente del Comando Conjunto, entre los más antiguos de los institutos armados. Entonces eso está ya definido. Sea marino, aviador, antes se rotaban, ahora no, es el más antiguo. Entonces se quiere cambiar eso. Los ascensos están definidos hasta el 2016. Hay un programa que viene desde el 2009. Es decir, para lograr la estructura piramidal se hizo eso y se aprobó. Estamos caminando las vacantes para coronel, para general, mi almirante. Todo está definido, cuántos deben ser cada año, cuántos deben irse al retiro, etc. ¿Quieren modificar eso? ¿Quieren manipular de esa manera a las instituciones armadas? No sabemos qué es lo que está pasando. ¿Modificar la carrera militar? ¿Cuánto se ha discutido ese tema? Si ese tema comenzó con Aurelio de Leo de Mola, con Wagner, etc. Entonces, para mí, y mira, ha salido publicada la ley de otorgamiento de facultades. ¿Cuánto ha pasado? ¿Una semana? No ha salido publicada. Quiere decir que todavía ni siquiera están seguros de qué cosa se va a hacer. Y como dice el almirante Tubino, ¿cuál es el grupo de genios que está haciendo esto? ¿Y qué cosa está haciendo? Sin participación de las Fuerzas Armadas. Ese es el tema, creo que es peligroso, porque hay leyes que se han dado, últimas, que están en pleno proceso para que se culmine una reforma, y reforma sobre reforma, no sabemos cuál es la intención real.